En esta ocasión quiero presentarles un mensaje del venerable maestro Antares conjuntamente con los maestros Ravolú y Sanat Kumara. El tema es reconciliándose con Dios. Los que hayan visto el mensaje pueden haber visto también una imagen donde un gran yogi tibetano, Milarepa, está en esta actitud de escuchar. Es muy famosa esta imagen, inclusive está esculpida y es presentada en diferentes formas, donde la historia cuenta de que en estado de éxtasis, Milarepa lograba escuchar el canto de las dakinis. Y era una de sus formas de conexión y también de reconciliación con Dios. Término interesante, reconciliar. ¿Os habéis puesto a pensar en reconciliaros con Dios, el Magnificente? Nosotros hemos hablado de la reconciliación a nivel humano, a nivel de pareja, de padres, de hijos. Esto es muy importante. Siempre será un punto importante en nuestras relaciones humanas. Necesitamos un punto de equilibrio y armonía con nuestros padres, amigos, hermanos, hijos, parejas, esposos, esposas. Es fundamental para vivir una vida conectada con el anhelo a la felicidad. Pero el tema de hoy es más bien reconciliarse con Dios. Y ante esta pregunta, dicen los maestros, ustedes pensaréis, ¿acaso no estoy reconciliado con Dios? Ciertamente, reconciliarse con Dios es escucharle. No tan solo aceptar que existe en vuestro interior, pero sé que estoy hablando para oídos preparados, porque muchos de ustedes han leído los mensajes y me han escuchado personalmente decir acerca de que Dios vive en nuestro interior. Pero hay millones de personas que no saben esto. Pero es importante que estas personas lleguen a esta comprensión intelectual a la que hemos llegado nosotros, inclusive también una comprensión basada en la experiencia interior a través de la meditación o la respiración neuma. Pero reconciliarse con Dios no es solo aceptar que existe en vuestro interior. Reconciliarse con Dios es escucharle. Sin embargo, muchos aceptan su existencia, pero le mantienen en estado latente. Es decir, a veces acuden a ella, a veces no. A veces le escuchan y hacen lo que ella aconseja, a veces no. Deciden que su manera de pensar y hacer es mejor. Intentemos entender esto, queridos hermanos. Ante muchas cosas de la vida, nosotros necesitamos tomar decisiones y nos encontramos en encrucijadas. No sabemos qué hacer, qué decir. Y hay dos opciones, escuchar a nuestro ser o escuchar a nuestra mente, es decir, al ego en nuestra mente. El consejo de los maestros es escuchar al ser, porque los consejos que provienen de nuestro ser siempre serán los mejores, porque vienen de ese espacio de tranquilidad, de silencio, de divinidad, de real consejo, de lo que nos llevará al equilibrio. Entonces, algunos le escuchamos, como un pensamiento que viene con gran fuerza en nuestro interior, o como un rayo intuicional. Sabemos lo que tenemos que pensar, decir, hacer ante ciertas circunstancias. Pero a veces no hacemos el consejo que viene del ser. Y esto no es reconciliarse con Dios. Esto solo es aceptarle. Es decir, si no escuchamos y no hacemos lo que
proviene de Dios, esto solo es aceptar que Dios existe. En el exterior, en el interior, aceptar igual como se acepta la existencia de otros seres humanos alrededor. Mas Dios no es humano, es divino, y al mismo tiempo vive dentro de cada ser humano, confiriéndole el estatus de divinidad cuando la total encarnación de lo divino se logra. Este pensamiento es bello. Los maestros están hablando aquí de que es posible la budeidad en el ser humano. Es posible la cristificación en el ser humano, pero es un proceso y empieza con reconciliarse, escuchándole, escuchando el consejo y haciendo lo que el Espíritu desea a través de nosotros. Todo ser humano puede alcanzar la condición divina, mas ello implica la muerte del ego. Algo tenemos que sacrificar para ese estado de budeidad o cristificación. Y esto tiene que ver con el ego. ¿Qué es el ego? El ego es nuestra negatividad. El ego es toda esa gama de pensamientos, sentimientos, emociones y acciones que nos llevan hacia la equivocación, hacia el dolor. El ego es el origen del dolor humano. La cristificación se alcanza cuando nosotros morimos en la ilusión del ego. Podemos alcanzar la condición divina, por supuesto, pero hay que morir en el ego. Podemos alcanzar la cristificación y la total entrega a la progresión espiritual, es decir, volverse uno con Dios en espíritu y propósito. Y he aquí algo de suma importancia, el propósito. Quien dice, me he reconciliado con mi maestro interno, con mi ser, con Dios, conmigo mismo, etc., y no entiende el propósito de la existencia, no ha conseguido la tal reconciliación. Puede estar en vías de conseguirla. Hay que entender que a Dios es preciso escucharle, comprenderle y hacer dentro y fuera. ¿Más qué hace la mayoría? Tan solo aceptáis que existe. Queridos amigos, hermanos, id más allá, escuchadle, como Milarepa, como San Francisco de Asís, como San Pablo, como los grandes yogis y maestros que se atrevieron a escuchar a Dios e hicieron lo que Dios les guiaba. Quien escucha a Dios se acerca miles de pasos al Altísimo. Quien escucha y hace, nace en el mundo espiritual. Y estos, mis queridos hijos y hermanos, son tiempos de nacer en el Espíritu. Y una recomendación importante, hermanos, para no retrasar ese nacimiento en el Espíritu. Ya no más peleas, confrontaciones sin sentido, cacerías de verdades y conductas. No, en Dios se nace. Reconciliarse es aceptar la verdadera naturaleza, aquella naturaleza fuera de los pareceres y de todas las circunstancias de la vida. Aquella que es la real naturaleza, la de Dios. Dios existe, hermanos. Dios está aquí. Dios vive dentro de cada ser. Dios habla, canta, susurra, predice, camina. Hay que acercarse a ella, no solo aceptarle, sino vivirle. Reconcíliate con Dios en este día, querido amigo, amiga. Desde el nido del águila dorada, venerable maestro Antares, venerable maestro Ravolú, venerable maestro Sanat Kumara, sirviendo al Cristo rojo, Cristo de Acuario, paz universal.